Bueno, el tema de hoy es un tema precioso y de mucha importancia para que si sos peronista o si no sos peronista, te enteres de algo que realmente, no sé, creo que te puede conmover. Pero me verás tomando mate y es que está lloviendo. No, me fui al bosque y tuve que volver. De todas maneras, para nosotros es lo mismo. Este es un tema hermoso por el contenido histórico y la importancia que tiene. Y claro, yo te puedo hablar de esto porque yo he vivido el momento más sublime que puede tener los momentos de la historia, que es cuando la historia te metió adentro a empujones. Y te voy a contar esta historia porque el tema de la delincuencia juvenil en el tiempo de Perón fue un tema fundamental. O sea, el problema de la delincuencia juvenil no es que hay que salir con la policía a la calle y carros de patrulla a perseguir a los delincuentes, sobre todo a la juventud o a los niños, o casi entrando en la adolescencia como unos delincuentes comunes. Entonces, todo ese proceso tan amargo en estos tiempos que vemos que los delincuentes, la delincuencia nos ha avasallado en todos nuestros países, pero sobre todo te tengo que hablar de Argentina. Entonces, este tema es un tema tan rico en matices, sobre todo para uno que personalmente que soy el privilegiado de recibir de primera mano la historia. Resulta que, y vas a ver el video, porque te pongo para corroborar el video, que este video de Perón nos recuerda, este video que vas a ver después, nos recuerda 51, 1952, 1953, 1954, o sea, desde el 45 que aparece Perón en el universo argentino, estuvo profundamente dedicado a ocuparse de los problemas de la sociedad y sobre todo de la niñez. Por eso Perón instauró aquel famoso dicho que los únicos privilegiados en la nueva Argentina son los niños. Claro, eso es todo un relato que suena muy bonito, los únicos privilegiados. Se hizo la ciudad de los niños, en fin. Lo que se hizo por la niñez y por la ancianidad en la Argentina no tiene parangón. Pero bueno, en la síntesis que te voy a poner Perón te lo explica todo. Pero te voy a contar la parte mía. La parte mía. Y perdóname, no es fanfarronería. No sé cómo hacerlo para que no te creas lo que no es. Cuando estábamos en Santo Domingo, ya que habíamos terminado de estar en Venezuela por la revolución contra el presidente de Venezuela, Pérez Jiménez, nosotros estuvimos primero, ya te lo he contado en otros videos, yo fui el primero que se encontró con el general en Santo Domingo, fuimos al Hotel Jaragua primero y después pasamos a un hotel más modesto, el Hotel Paz. Y claro, ahí había un desfile interminable posteriormente de gente que iba de todas partes a visitar a Perón, y mucha gente de los dirigentes argentinos que no estaban en la cárcel iban a recibir directivas. Entonces el general había constituido o había generado una rutina diaria. Si estábamos en el Hotel Paz, él se pasaba todo el día recibiendo gente o escribiendo sus cartas. No te olvides que Perón escribió más de 40.000 cartas en el exilio. Y él, cuando llegó a Santo Domingo, llevó su maquinita y con esa maquinita Underwood, no me acuerdo si era Underwood era, portátil, ahí escribía con 2 deditos todas sus cartas. Pero bueno, esta rutina fue un círculo muy, muy pequeño que le constituía el general, Isabelita, después llegaron los exilados, llegó Américo Barrios, llegó Guillermo Patricio Kelly, llegó John William Cook,
En fin, pero en el círculo íntimo, y después llegó Roberto Galán, un locutor, un animador de televisión, pero eso fue después. Pero en los primeros tiempos, de los cuales yo tengo este recuerdo que te voy a contar hoy, el círculo íntimo éramos 4 o 5. Generalmente eran, como te digo, el general Isabelita, Américo Barrios y yo. Y en las tardecitas, ya cuando bajaba el calor del sol sofocante, nosotros estábamos a 2 cuadras del mar. El Hotel Paz estaba a 2 cuadras y media del mar. Y en la costa del mar, el mar Caribe te estoy hablando, no cualquier mar, había una amplia veredón. Y abajo estaba una escollera de piedra y el mar golpeaba contra las olas. Entonces había un aire de humedad. Y ahí, después de, como te digo, después ya de entrada del sol, después de cenar, muy frugalmente cenaba el general, bajábamos de su departamento, de su suite, y nos vamos a caminar. Entonces era una especie, esa caminata de 4 personas o 5. Después, cuando empezaron a llegar otra gente, muchos se pegaban temporalmente a las caminatas esas, pero ahí estuvieron Remorino, ahí caminó con nosotros Rogelio Frigerio, el padre de estos Frigerios que andan dando vuelta ahora, Borlenghi, Remorino, en fin, dirigentes importantes del peronismo que venían a visitarlo al general. Pero los oficialmente del famoso peripato, porque estar caminando con Perón por un enorme malecón, y a veces alguien que se rezagaba y otros, yo siempre trataba de estar al lado de él para escucharlo, porque Perón era una eminencia escuchándolo, y caminando como una especie de peripatéticos, la rememoranza de Aristóteles tenía Perón, nos contaba distintas cosas del gobierno, de la política, de la lucha contra el capitalismo, el imperialismo, en fin, todas esas cosas que envolvían la doctrina, en nuestra filosofía, en nuestras luchas, y el dolor del exilio, porque estaba exilado en un lugar arrinconado del mundo. Y recuerdo que un día de esas caminatas, que eran célebres, o sea, yo tengo la cabeza llena de recuerdos ahí, y no acabaría nunca de contarte tantas cosas, pero quiero ser prudente, no quiero abusar de tu paz, de tu tranquilidad, y no quiero que se preste estas conversaciones que traigo yo a veces del recuerdo con menos frecuencia de las que serían necesarias, porque yo tengo muchas cosas íntimas del recuerdo del general conversando con nosotros. Hablo un día del problema de la delincuencia en la niñez. ¡Epa! Había que escucharlo a Perón. Había que escucharlo cómo analizaba el proceso de nuestras sociedades y el crecimiento de nuestra juventud y el abandono del poder que había existido por los gobiernos de extrema derecha en la Argentina. Entonces, era realmente un hallazgo y un privilegio escuchar los análisis de las consecuencias que serían el abandonar a los niños, que era la base estructural del futuro país que uno quería construir, porque no era solamente necesario tener una doctrina y una filosofía de vida y un proyecto de país, tenía que tener los instrumentos, o sea, tenía que tener el factor más fundamental de cualquier idea, que era el hombre, o sea, la construcción de la sociedad, de la nueva familia. Porque nosotros éramos los hijos, en ese entonces, de esos peones o empleados o obreros rurales que ya sea trabajaban en el campo de sol a sol, que no tuvieron oportunidad de estudiar, de la gente de los hijos de empleados que crecieron en las ciudades prácticamente llenas de problemas, o los hijos de los trabajadores comunes, el trabajador que trabajaba en el puerto. No te olvides que en ese tiempo no existían tecnologías.
se cargaban los barcos al hombro, o sea que era un trabajo de planchado, se ponían unas planchas y se ponían y los estibadores primero llegaban la cosecha, el trigo, el maíz, el lino, la cebada, lo llevaban en sacos o en bolsas y así llegaban al puerto y entonces se hacían grandes estibadores, en fin, había un movimiento de changarines en el puerto, había un movimiento de transporte, de movimiento, y después atracaban los barcos a la dársena del puerto de Buenos Aires o de Rosario, y se cargaban los barcos individualmente, por las personas, por los trabajadores, por los changarines. Entonces, esa familia que crecía con una marginación social, no tenía tiempo de dedicarle a la educación de sus hijos, porque la educación era un privilegio en la Argentina, como en muchos países, o sea, solamente se podían educar los ricos, que tenían acceso a las universidades y a las escuelas primarias y secundarias, que podían hacer bachilleratos y todo, sí. Pero para el pueblo no había proyectos de educación, o sea, era la bestia, el pueblo, el hijo del obrero, era la bestia futura del trabajo. O sea, no tenían por qué pensar porque decían que eran unos revoltosos, unos anarquistas. ¿Para qué los vamos a educar y los vamos a mandar a la escuela? Para que sean unos anarquistas y luchen y se hagan comunistas y luchen contra el establishment, o sea, el mundo de los negocios y del potencial económico y financiero nacional e internacional. Entonces, todas esas cosas a nosotros, en esas charlas, en esas caminatas del peripático Avenida George Washington en Santo Domingo, con la brisa húmeda, pegaba al mar contra la escollera de piedra y había como una especie de niebla, había noches que el mar estaba más embravecido y nos llegaba una humedad pesada sobre las caras, pero nosotros caminamos. Y era un espectáculo eso, era un, ¿cómo te puedo decir? Una sensación de estar en otra dimensión. Para explicártelo de alguna forma que tenga razonabilidad o racionalidad con lo que realmente significaba. Entonces, en la Argentina, no solo que los niños o la niñez o la formación de la juventud era un relato, era la construcción de un nuevo país. Y entonces había un presupuesto nacional para integrar esa juventud en todos los órdenes y preparar el futuro hombre, el profesional. Porque decía Perón, los tiempos que estamos viviendo ahora no se van a mantener siempre, va a venir el progreso y los países ricos van a preparar sus personajes, sus gentes, sus dirigentes, de tal manera de que nosotros vamos a seguir siendo peones si nosotros no nos capacitamos y no capacitamos y preparamos a la familia. Porque tenemos que crear no solamente un nuevo entorno social, sino crear una nueva forma de la familia. Y para eso hay que educar a las personas, porque nosotros no tenemos la suficiente capacitación y no tenemos profesionales. O sea, toda la juventud prácticamente era hijo de obreros, las grandes mayorías de la población eran hijos de obreros, de trabajadores. Entonces debían ingresar al nuevo mundo que él ya concebía por el progreso de la ciencia y las tecnologías que había. Entonces todas esas charlas que eran un compendio de sabiduría y de, qué sé yo, ¿cómo? No tengo expresión para decirte, pero nos trasladaban dentro de las limitaciones que implicaba el exilio. Nosotros estábamos como prisioneros ahí, o sea, Trujillo, que era el presidente, el gobernante, un dictador puesto por Estados Unidos, y nosotros estábamos vigilados hasta en lo más mínimo, o sea, no había libertad, o sea, sí, aparentemente había una libertad, pero nosotros estábamos completamente controlados y llenos a nuestro alrededor
de oidores, o sea que para hablar, Perón para hablar, o hablaba dentro de su departamento en el Hotel Paz, o si no, hablaba cuando salíamos a caminar, que éramos 3 o 4 que estábamos con él. Generalmente, en estas charlas, varios de los recuerdos, yo recuerdo que Isabelita se quedaba atrás conversando con Américo. Américo Barrios era un periodista, director de uno de los diarios más importantes que había en el tiempo de Perón en la Argentina, que era el diario Democracia, y que también había tenido que salir al exilio. Entonces, Isabelita se quedaba un poco más atrás, como unos 5 o 10 metros, y el general caminaba a paso firme, paso fuerte, no te vas a creer que caminaba como un pordiosero que va no, caminaba con paso marcial. Y yo iba con él, al lado de él, y me hablaba, me decía, o sea, por eso yo a veces, como me confieso con ustedes, lamento no haber tenido una mayor preparación para hacerle preguntas. Ahora a veces en el recuerdo me digo tantas cosas que yo le pude haber preguntado. O sea, porque Perón era una enciclopedia. O sea, Perón era una enciclopedia. Podías hablar de lo que se te ocurriera, ya sea en el presente o ya sea en la antigüedad del pasado. Era profesor de historia. O sea que no solamente era profesor de historia militar, sino que él tenía un conocimiento prácticamente ciclópeo en cuanto a sabiduría, conocimiento, y además una gran sensibilidad humana. O sea, él hablaba conmigo, sabía la diferencia cultural que había entre nosotros, pero era tan didáctico su expresión y su comentario que a veces ¿qué le parece?, me decía. O sea esa virtuosa capacidad de elevarte y hacerte sentirte un igual. O sea, hay cosas virtuosas en los líderes que a veces nosotros tenemos que interpretar. O sea, un liderazgo político, según mi modesto entender, no es aquel que se lleva todo por delante, sino un liderazgo político es el que tiene la capacidad de descender sobre la masa y comunicarse con los que lo siguen o lo comprenden o lo necesitan, y hacerse sentir como un igual. Esa virtud la tenía Perón por excelencia, o sea, se mezclaba con las multitudes. Si bien era un militar formado en la estructura, prusiana, porque era la formación del ejército argentino prusiana, él tenía la humildad de haber sido un hijo, Perón era un hijo natural, o sea, era un hijo del pueblo, una indita, una mujer modesta de las poblaciones marginadas de la Argentina. Había tenido un filtreo con el hijo de un personaje importante, de un médico muy importante, que era el doctor Tomás Perón, y el hijo de él, pues, era un muchacho, como todo joven, hijo de una sociedad elitista, pues había tenido un filtreo con ella, habían tenido dos hijos naturales con esa mujer. Por eso que él tenía en su niñez el apellido de su madre, Juan Sosa. O sea, no era Juan Perón. Él fue escrito por primera vez en el registro civil como Juan. O sea, era un hijo natural. Por eso, y él se crió en la niñez en el campo, en el sur, en la Patagonia. Y sus amigos, sus compañeros, sus vivencias fueron entre la peonada, entre la gente que trabajaba en el lugar de la estancia o las grandes extensiones de tierra que tenía su padre en la Patagonia. Entonces, él contaba sus vivencias de niño en la Patagonia. Y entonces, por eso él era un hombre que estaba empapado de pueblo, porque él era hijo del pueblo. Entonces, de esa grandeza de ese individuo, de ese personaje, de ese hombre extraordinario, se transformaba en un humanismo que hoy nosotros, que tenemos algún conocimiento, nos damos cuenta el avanzado de su propósito. O sea, su doctrina filosófica no era una doctrina politiquera para buscar prebendas y
acomodarse en el poder, sino para transformar. Él era un iniciado, él era un artista que tomó un pueblo en ruinas, porque había una división social extraordinaria, que había una enorme riqueza que era el producto de la tierra. O sea, Argentina era vamos a decir, un hato. O sea, era la manufactura de alimentos para Inglaterra. O sea, en Argentina se creaba ganado y se sembraban cereales para abastecer al imperio anglosajón. O sea, no éramos nosotros un país libre e independiente. Y nos ponían presidentes. O sea, los presidentes que nos ponían generalmente eran los gerentes de las grandes empresas inglesas. Entonces, para romper esa inercia, y el pueblo era aquel que estaba condenado al trabajo y a la ignorancia. Entonces, cuando viene un hombre que cambia todo el concepto de la visión y del propósito de la gobernabilidad y busca la justicia social y justicia social y el tratar de igualar. Por eso mucha gente no sabe, o sea, no sé, incluso mucha gente en Argentina, el escudo peronista es parecido a una recomposición del escudo nacional argentino, pero hay una mano arriba y una mano abajo. Quiere decir que la mano de arriba era el que rescataba al que estaba sumergido social, culturalmente. Entonces, esa transformación había que hacerlo desde la niñez. Y a la niñez había que capacitarla y elevarle su nivel en todos los órdenes, no solamente social, había que elevar un nivel cultural. Y el país carecía de profesionales para en un eventual proceso, como él había emprendido una gran transformación agroindustrial. O sea, Argentina entró en un compendio de transformación que era unificar la riqueza agropecuaria de las grandes extensiones subérrimas que producían riqueza, cereales y ganados y todo eso, con la industrialización, porque él preveía, sin visualizar con tanta claridad lo que resultó al final el progreso de la cultura y la evolución tecnológica y científica que nos acompaña en el siglo XXI, él consideraba que iban a ser requeridos profesionales dotados de capacidades para ingresar en los futuros mercados mundiales. Por eso él creía que había que educar. Y otro de los grandes problemas era combatir la marginación social. Que la marginación social, el primer paso que tiene, o el vecino más cercano, es la delincuencia. O sea, el que está marginado socialmente, el niño, el hijo de familias pobres, está a un paso de la delincuencia, de la tentación. O sea, la necesidad de progresar y el escaso propósito o las escasas posibilidades de lograr elevarse a conseguir o poder llegar a un estado social respetable, aunque no sea de privilegio, y tener acceso al trabajo siempre bien remunerado, a la vivienda digna, a los servicios de salud y a la educación de la prole de sus hijos. Entonces, él hablaba específicamente de la niñez y por eso le ponía el énfasis determinante en ocuparse de la niñez. Entonces, esas charlas que nosotros hacíamos, más o menos sería una hora y tanto. A veces ya decíamos, bueno, nos vamos y nos parábamos a la costa del mar. Yo me acuerdo verlo hablando así, mirando la oscuridad de la noche. Ahí estaba el mar, ahí, a 10 metros, el mar golpeando contra el murallón. Y él hablaba y decía, movía la cabeza así y se quedaba en silencio un rato. Y
uno con la necesidad. Por ahí estaba allá atrás Isabelita con la Américo Barrios charlando, o a veces estaba junto a nosotros, pero eran todos momentos tan inolvidables que me han quedado en mis retinas grabados, así como grabados a fuego. Y a veces nos quedábamos parados ahí, o sea, a veces se agarraba un tuteo o sea, a mí me sorprendía porque, imagínense yo, un muchacho de pueblo, de barrio, que tuvo la osadía de ir a encontrarme con Perón y que se había producido un acontecimiento. Y que de repente ese hombre que yo lo vi en los balcones de la Casa de Gobierno hablarle a multitudes, a millones de personas, de repente se me transformaba a mí, estaba frente a mí diciendo, se da cuenta cómo era que había que transformar, y era un tete a tete que yo lo único que hacía era escucharlo y decía, ojalá yo pudiera acordarme de todas estas cosas y todo. Entonces, los compañeros que saben de nuestras modestas luchas me acaban de hacer llegar este videíto que está acá en este video que lo han rescatado los muchachos. Uno lo ha vivido, pero para confirmar lo que pueden expresar mis palabras, yo les voy a poner, o está ya puesto el video, para que vean cómo pensaba Perón de la niñez y cómo pensaba Perón de la delincuencia en la niñez. Y cuál era el antídoto, o sea, cuál era el proyecto oficial de un gobierno para ocuparse de las nuevas generaciones que iban a ingresar a ser los destinatarios de la gran responsabilidad de administrar el Estado. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Se crearon 90 clubes de barrios, donde tenían en lo posible cancha de fútbol, de básquet, boxeo, gimnasia, en fin, todas las actividades deportivas. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Lamentablemente, ese proyecto de Perón fue abortado violentamente, a cañonazo limpio, y bombardearon la Argentina. ¿Y qué te puedo decir? Me dirás, ¿y este es el resultado? Sí, este es el resultado de aquella barbarie que fue la revolución libertadora y el bombardear al pueblo argentino para imponer un gobierno de ultraderecha respondiendo a los intereses internacionales de las grandes corporaciones. Yo no voy a culpar al gobierno de los Estados Unidos ni al gobierno de los ingleses, sino al gobierno a la voracidad del gran poder corporativo y financiero mundial, que sigue siendo el mismo de siempre. O sea, no lo vamos a esperar ver humanizado. Por eso la única posibilidad que queda es una asociación, pero ya eso es otro tema. Hoy quería hablarte de este tema, de este recuerdo tan sublime. No sé si habrá tenido la suficiente capacidad para
comentártelo porque siento que me falta verba, que me falta didáctica, que me falta capacidad para poder describirte esas cosas. Pero, en fin, te he pintado el cuadro lo mejor que he podido, con los colores que tengo y con los pinceles que modestamente puedo controlar y manejar. Mañana, por supuesto, que me verás en otro lugar, en otra estancia, en otro tema. Te mando, como siempre, un gran abrazo criollo, porque es un abrazo de un hombre que tiene el mate en las dos manos. Hasta mañana.